Bien, jóvenes, continuamos con la segunda parte de la explicación del tema, capítulo número 4, geodinámica interna, y ahora vamos a hablar de la epirogénesis. La epirogénesis es un proceso que está dentro del diastrofismo. Para recordar un poquito, habíamos ya mencionado que el diastrofismo es el conjunto de movimientos horizontales y verticales de la corteza terrestre. Los movimientos horizontales, habíamos visto ya en el video anterior, que reciben el nombre de orogénesis, y dentro de la orogénesis pueden ocurrir dos procesos. Si la composición de la corteza terrestre es de rocas flexibles o maleables, entonces se va a producir un plegamiento. Pero si la composición de la corteza terrestre es de rocas resistentes o duras, se va a producir un fallamiento. Ahora, cuando hablamos del otro proceso dentro del diastrofismo, en realidad diríamos que simplemente falta completar el otro movimiento. ¿Por qué? Porque si diastrofismo significa el conjunto de movimientos horizontales y verticales de la corteza, y si orogénesis ya engloba a los movimientos o a los desplazamientos horizontales, pues queda decir entonces que faltan los movimientos verticales. Veamos, cuando hablamos nosotros del diastrofismo, es el proceso de formación de la superficie terrestre originado por desplazamiento vertical de las placas tectónicas. Allí obviamente se va a producir una elevación o un hundimiento. Dice, ¿no? El desplazamiento lo originan las corrientes convectivas que salen del manto de la astenosfera. Aquí vamos a hablar justamente de estos dos procesos, ¿no? Cuando hablamos nosotros del propio, digamos, proceso de movimiento llamado epirogénesis, estamos hablando nosotros, ¿qué significa epirogénesis, no? Veamos. Epiro significa continente y génesis significa formación. Entonces, epirogénesis significa entonces, pues, formación del continente. ¿Qué es lo que ocurre? Observemos nosotros el caso de la primera imagen. En la primera imagen podemos observar un bloque continental con fragmentos de hielo sobre el mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente, ¿no? Los fragmentos de hielo se van a ir acumulando. Entonces, obviamente, al irse acumulando, lo que va a aumentar es la fuerza o la masa sobre la zona continental. Cuando una zona continental se acumula o se vuelve más pesada, entonces, por lógica, esta zona continental va a experimentar un proceso llamado hundimiento, es decir, la zona continental va a empezar a hundirse, a profundizarse, ¿sí? Entonces ahí hablamos de un movimiento vertical negativo, o sea, hacia abajo. Pero, ¿qué es lo que pasaría si ese bloque de hielo que estamos observando en la imagen, en lugar de continuar en este caso, su forma o su estructura, su composición o su estado, pues se evaporase? Entonces, o empezara un proceso de descongelamiento y pues volviera al estado líquido, las aguas se evaporasen o simplemente pues formaran corrientes de río, corrientes de agua que se desplazarían hacia otros espacios. Pues lo que ocurriría sería lo siguiente, ¿no? Que al momento de desaparecer, en este caso, el bloque de hielo sobre la zona continental, pues lo que va a pasar entonces es que esta zona continental ya no va a sentir o tener que soportar tanto peso sobre ella. Por lo tanto, en ese momento, cuando la zona continental ya no soporta tanto peso, entonces internamente la fuerza de la Tierra, es decir, las corrientes convectivas que suelen expulsar o empujar hacia afuera, es decir, no ir en contra de la gravedad o no ir a favor de la gravedad, sino en contra de la gravedad, lo que va a producir es que van a empujar a la corteza hacia arriba. Allí es donde se va a producir el segundo momento de desplazamiento vertical positivo, o sea, hacia arriba de la corteza, ¿sí? Por lo tanto, cuando la corteza va hacia arriba, obviamente cuando es más liviana, cuando no tiene tanto peso sobre ella, y cuando la corteza tiene un desplazamiento negativo, cuando empieza a acumular masa sobre ella. Muy bien, continuamos. Terminamos ya con el diastrofismo y ahora pasamos a hablar del vulcanismo. Cuando hablamos del vulcanismo, ¿qué es el vulcanismo? Dice, ¿no? Es un proceso por el cual las rocas ígneas se desplazan en el interior de la corteza terrestre o son transportadas hacia el exterior. Claro, cuando hablamos del vulcanismo, ya estamos hablando del segundo proceso de geodinámica interna. Existen periodos, obviamente, de actividad donde la corteza terrestre va a tener que expulsar energía. Y la forma en la cual expulsa energía
es a través, por ejemplo, de las zonas de divergencia, es decir, las zonas donde empiezan a alejarse las placas tectónicas y emerge la energía propiamente de la superficie o de la zona, en este caso inferior de la corteza llamada manto, o también lo hace a través de la emisión de energía por volcanes. Si tuviéramos que definir al volcán, en realidad, pues el volcán es un relieve continental, es una fisura, que igual lo vamos a explicar en su momento. Dice, durante periodos de actividad, las zonas más débiles de la corteza de la Tierra se rompen por las altas temperaturas y presión, originando así un proceso de erupción, en donde los volcanes expulsan gran cantidad de materiales. En realidad, ¿qué tipo de materiales pueden expulsar los volcanes? Podemos hablar de materiales líquidos o semifluidos, hablamos obviamente de magma o lava en todo caso. Hablamos de materiales sólidos, como por ejemplo son las cenizas, las bombas volcánicas, las partículas o gravillas, que básicamente son, junto también con el hollín, elementos sólidos. Y también pues van a expulsar gases. Hablamos del azufre, del cloro, del carbono, del oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y boro. Veamos. Dentro de lo que significa el vulcanismo, tenemos que entender que existen dos tipos de vulcanismos. Tenemos el vulcanismo intrusivo y el vulcanismo extrusivo. ¿Cuándo se va a llamar vulcanismo intrusivo? Se va a llamar vulcanismo intrusivo porque vamos a ver nosotros que bajo la superficie terrestre empiezan a originarse determinadas, digamos, deformaciones que se van a manifestar en la superficie terrestre. Pero estas deformaciones, ¿por qué se originan? Se originan porque bajo la superficie terrestre existen partes de un volcán que van a experimentar justamente cambios o van a existir zonas cercanas a los volcanes donde se va a producir cambios. Y estos cambios se deben principalmente pues a la solidificación del magma, ¿no? Sabemos, por definición genérica, que la conexión que existe entre el cráter del volcán y la zona interna o la cámara magmática es la llamada chimenea. Pero sabemos también que las chimeneas de los volcanes no son ductos pues perfectos o impermeables, sino que las chimeneas de los volcanes son ductos que tienen fisuras o que tienen pues subductos o subdivisiones. Entonces lo que ocurre es lo siguiente, cuando emerge el magma a través de la chimenea, pues no todo el magma va a desplazarse por toda la chimenea, sobre todo si es que ésta tiene muchas fracturas o divisiones, sino que parte del magma va a irse a depositar en estas zonas de fractura o en estas subchimeneas o subdivisiones o caminos pequeños o secundarios. Entonces, estos caminos pequeños o secundarios tienen una característica. ¿Cuál es? Que no necesariamente van a salir a la superficie. Es decir, la conexión directa entre el manto superior y la superficie terrestre es la chimenea, porque a través del cráter expulsa el volcán. Pero esto significa también que como la chimenea tiene fisuras o tiene deformaciones, en esas deformaciones se van a acumular también el magma expulsado. Entonces, esas deformaciones pueden ser distintas y depende mucho también de la estructura de la zona continental. Por lo tanto, veremos nosotros, por ejemplo, la existencia de los diques. ¿Qué es un dique? Bueno, un dique es una acumulación de roca ígnea de forma alargada y vertical, ¿no? Es como si fuera, pues, en este caso, ¿no? Una pequeña estaca. Luego tenemos el sil, que es como un dique, pero es echado, ¿no? Es como una especie de columna de lava, pero ya enfriada, obviamente, de roca en realidad, pero ya enfriada y echada, ¿no? Tenemos después el batolito, que se entiende, pues, son las rocas de mayor profundidad que se estarían enfriando en las zonas cercanas al manto superior. Tenemos después el lacolito, que es la acumulación de roca con forma de caparazón, centro abultado y extremos delgados. Se entiende que el lacolito pues, es una estructura rocosa, formada obviamente por el enfriamiento del magma, pero que va a tener esta forma, como habíamos dicho nosotros, de caparazón, es decir, va a ser abultada en la parte superior y obviamente en la parte de los extremos sí va a ser más angosta. Va a ser más angosta y va a tener esta estructura, ¿no? de caparazón. Pero
El facolito es lo contrario, es decir, hablamos de una estructura abultada en la parte central, pero hacia abajo, y en los extremos también va a ser delgada. Su superficie, su parte superior va a ser pues plana, ¿no? Entonces, esa vendría a ser, por ejemplo, la característica de lo que nosotros entendemos o de lo que entenderíamos nosotros por la actividad denominada vulcanismo intrusivo. Recordemos, se llama intrusivo porque no llega a la superficie, sino que el magma se va a solidificar en las fisuras que se desprenden de la propia chimenea, ¿sí? O también en las fisuras que se pueden formar de la misma corteza terrestre, ¿no? Que no es sólida, sino que ya sabemos tiene deformaciones o fracturas. En cuanto al vulcanismo extrusivo, ya estamos hablando nosotros de las manifestaciones de un volcán propiamente, ¿no? Sabemos que la estructura interna de un volcán nos establece partes fundamentales, como son, por ejemplo, la cámara magmática, o también llamada foco, o también llamada hogar. A través de la chimenea, que vendría a ser el segundo punto importante, pues toda la materia emerge, y emerge hasta un punto que ya tiene contacto con la atmósfera llamado cráter. Pero durante sus procesos de formación, pues el magma se ha ido solidificando y ha ido registrando un crecimiento. Este crecimiento ha generado también la existencia de un famoso cono, pero llamado cono volcánico. ¿Por qué? Porque la roca que se ha formado allí o la roca que está presente no es una roca producto del plegamiento, sino es una roca producto de las emisiones de lava que se han ido enfriando con el paso de los años. Pero además del cráter, el cono volcánico, la chimenea y la cámara magmática, también tenemos nosotros partes de la propia chimenea que van a salir ahora hacia la superficie y van a formar, por ejemplo, las fumarolas, ¿no? Que vienen a ser ductos donde principalmente se emiten o emergen pues gases, ¿no? Gases obviamente contaminantes. Ya hablamos aquí de la expulsión de materia propiamente, como las cenizas, como la lava, como el hollín, por ejemplo, ¿sí? También vemos nosotros que cerca a las zonas volcánicas vamos a ver nosotros también manifestaciones como las aguas termales y también como los geysers, ¿no? Así como los lagos volcánicos. Entonces, esto ya vendría a constituir lo que se conoce como el vulcanismo extrusivo. Cuando hablamos de la clasificación de los volcanes, hablaríamos, por ejemplo, de 4 tipos de volcanes según su erupción. Podríamos clasificar a los volcanes según múltiples criterios. Uno de ellos, obviamente, sería el tipo de erupción, pero también existen otros criterios como, por ejemplo, la ubicación. Existen volcanes continentales y existen volcanes oceánicos. Podríamos hablar también de su erupción y podríamos decir que existen, según su erupción, 3 tipos de volcanes. Los volcanes activos, los volcanes apagados o también llamados durmientes, y los volcanes extintos, que son aquellos pues donde no se registran emisiones o actividad volcánica pues hace más de 100 años. En cuanto a su erupción, podríamos decir, por ejemplo, entonces que tenemos el tipo de erupción vulcaniana, que es una erupción pues de columnas de lava acompañada de ceniza y también pues de gran cantidad de humo, ¿no? En este caso de gases contaminantes. Tenemos después la erupción estromboliana, que básicamente lo que hace es la expulsión de gases contaminantes, cenizas también, pero la lava no se manifiesta o no se, en este caso, se expulsa con la misma violencia que el tipo de erupción vulcaniana. Tenemos después la erupción hawaiana, que nos muestra, por ejemplo, un volcán de elevaciones, digamos, menos considerables que las vulcanianas y las estrombolianas, pero que básicamente sí la forma en la cual, o el tipo de materia que se expulsa es la lava. Y obviamente es una lava de, en este caso, alta viscosidad y es por eso que se desplaza con gran facilidad a través de la ladera de los volcanes. Luego tenemos el volcán Peleano, o el tipo de erupción peliana, que expulsa principalmente pues gases y cenizas, ¿no? Ahora, los nombres, ¿por qué se deben? ¿No? Se deben primero, volcán vulcaniano en Europa, en Italia, en honor al volcán Vulcano. El volcán estromboliano, en honor al volcán Stromboli, y también en Italia, mar Mediterráneo. La erupción hawaiana,
es en honor a los volcanes en Hawái, básicamente el Mauna Loa, el Mauna Kea y el Kilauea, que son los de mayor actividad y que tienen pues esas características. Tenemos también el volcán Peleano en Centroamérica, en las Islas Martinicas, en honor al volcán Pelé, que bueno, tuvo una erupción pues principalmente gaseosa y de elementos sólidos, ceniza. Bien, pasamos ahora con el último proceso dentro de la geodinámica interna, que es el sismo. ¿Qué entendemos nosotros por sismo? Bueno, cuando hablamos del sismo, estamos hablando de un movimiento, ¿no? Rápido y violento. Sismo o terremoto, tenemos la siguiente definición. Un terremoto es la vibración de la Tierra producida por una rápida liberación de energía a causa del deslizamiento de la corteza terrestre a lo largo de una falla. La energía liberada se propaga en todas las direcciones desde su origen, foco, o hipocentro, en forma de ondas. Aunque la energía liberada por la ruptura, en este caso las ondas, se disipa rápidamente al alejarse del foco, es posible registrar el movimiento en cualquier punto de la Tierra por medio de aparatos suficientemente sensibles. Claro, cuando hablamos del sismo o también llamado seísmo, es el movimiento que se produce ante el choque, digamos, intempestivo de placas tectónicas. Hay que también aclarar que no necesariamente la única causa para los movimientos sísmicos son el choque de placas. Podríamos decir que un 92 o 93% de las causas de los sismos en el planeta se deben al choque de placas. Otro porcentaje importante, o otro porcentaje minoritario, pero sí en segundo lugar, lo estarían estableciendo, por ejemplo, las erupciones volcánicas violentas. Otra de las razones podría ser, por ejemplo, el desprendimiento de masas de roca o de hielo. Esto se puede producir gracias a que el hielo, por ejemplo, puede ir erosionando una zona montañosa y al momento de erosionarla o cortarla, lo que puede pasar es que parte del fragmento que estaba sobre esta zona gélida y que se empezó a fragmentar, pues cae, el momento de golpear genera pues una vibración, ¿no? Y bueno, también tenemos nosotros otro tipo de causas, como son, por ejemplo, también el uso de armas de destrucción masiva. Hablamos, por ejemplo, de armas como bombas atómicas, por ejemplo, que se pueden poner o utilizar, por ejemplo, en la práctica para observar su impacto en las zonas desérticas, pero que esa vibración también podría generar un movimiento de la Tierra, momentáneo, pero movimiento al fin. ¿Sí? Las partes de un sismo. En cuanto hablamos de las partes de un sismo, tenemos nosotros el hipocentro, que es la zona de impacto menor o interna, es decir, es la zona donde se emiten las ondas sísmicas de cuerpo, o también llamadas profundas, y el epicentro, que es la zona más cercana al hipocentro, y que es el lugar donde se van a manifestar en primer momento las ondas que nacen del hipocentro. ¿Sí? Cuando hablamos de las ondas sísmicas, tenemos que entender que existen dos tipos de ondas sísmicas, las que nacen del hipocentro y las que nacen del epicentro. Las que nacen del hipocentro se van a llamar ondas sísmicas internas o también llamadas de cuerpo. ¿Sí? Veamos. Estas ondas internas o también llamadas de cuerpo pueden clasificarse en dos tipos de ondas. Tenemos en primer lugar las ondas P, llamadas ondas primarias, que son ondas de alguna forma rectas pero rápidas, son las de mayor velocidad, que tienen ese desplazamiento, ¿no? Que tienen esa forma en este caso, de manifestarse. Y luego tenemos las ondas S. Las ondas S van a ser ondas ondulantes pero verticales, es decir, van a ser ondas que van a desplazarse de esa forma, pero hacia la superficie o hacia el hipocentro, o hacia el epicentro, perdón. Ahí tenemos nosotros cómo es que las ondas S y las ondas P van a tener su manifestación. Las ondas S van a ir empujando poco a poco a la corteza o a la zona continental y las ondas S ya van a ir generando estas ondulaciones. Cuando llegan a lo que denominamos epicentro, ya entonces las ondas de cuerpo pasan ahora a convertirse o pasan, en este caso, dan su paso a las ondas superficiales. Tenemos las ondas R y las ondas L. Las ondas R llamadas ondas de Rayleigh y las ondas L llamadas ondas Love. Las ondas Rayleigh son equivalentes, por ejemplo, a la forma en la cual se desplaza una ola.
Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros ya propiamente en la superficie, ¿no? Como si fuera una ola. Y después ya tenemos las ondas S que van a tener una forma de desplazamiento como lo hace una serpiente, como si fuera una S. Entonces, ellas son las que generan pues esa mayor destrucción, ¿no? Zigzagueantes. Para medir los sismos tenemos básicamente dos escalas, las escalas de Richter y las escalas de Mercalli. La escala de Richter es la que mide la magnitud. ¿Qué es la magnitud? Es la energía que libera el choque de placas tectónicas. Puede ir desde 1 hasta 10, que es el grado de mayor, digamos, dimensión, o es el grado de mayor magnitud, ¿no? Que hasta la historia del hombre, desde que se creó esta escala, la única vez que registró un punto elevado o de alta liberación de energía fue en 1960 en Chile, ¿no? El terremoto de Valparaíso, que llegó a 9.5 grados en la escala de Richter. Esta escala se mide durante el sismo, es decir, en el momento en el cual se libera la energía. Pero después tenemos la otra escala, que es la escala de Mercalli, que mide la intensidad. La escala de Mercalli, o también llamada escala de intensidad o modificada de Mercalli, lo que hace es medir básicamente los efectos. Eso es la intensidad. La intensidad de un sismo viene a ser los daños o efectos que genera en el entorno en el cual está. Obviamente, esta escala no se va a medir durante el sismo, sino se va a medir después del sismo. ¿Por qué? Porque recordemos que después de un sismo existen también las réplicas. Las réplicas vienen a ser el proceso a través del cual una placa tectónica que cambió su tamaño o su lugar vuelve a su lugar. Entonces, al momento de querer volver a su lugar, pues va a generar estos movimientos, estas, en este caso, alteraciones. Y es allí donde se va a producir estas nuevas, digamos, liberaciones de energía. Entonces, una escala como la de Mercalli se mide cuando ya pasó el proceso, ¿no? Y se puede ir desde el nivel 1, que es poco perceptible, hasta pues el nivel 12, que es prácticamente la destrucción total de la zona propiamente continental. Bien, bien jóvenes, hemos llegado hasta la parte final. Espero que se haya podido entender, que haya quedado claro las indicaciones y estamos viéndonos nosotros en una siguiente oportunidad. Gracias.